Lo que hoy voy a dar, más que una prédica, es una pequeña reflexión de algo que el Señor me estuvo hablando en esta semana. Son tiempos muy raros, ¿no? Que nos traen mucha incertidumbre, que nos traen mucha, en algunas cosas, preocupación, ¿no? Y lo que me venía para hablar hoy era hablar acerca de la paz, ¿no? Y yo prediqué hace un tiempo atrás, acerca de paz en medio de la tormenta, ¿no? Cómo se es vivir en medio de la tormenta como buen puertorriqueño, sé lo que es vivir, ¿no? En Puerto Rico tenemos lo que se llama la temporada de huracanes, y es una temporada donde en cualquier momento puede llegar un huracán, ¿no? Y uno tiene que estar preparado constantemente, ¿no? Pero en el medio de la temporada de huracanes, de repente puede llegar alguna tormenta tropical sin previo aviso. Una tormenta que prácticamente se te puede formar arriba de ti, literalmente arriba de ti, y uno no la espera, ¿no? Y puede pasar como en este tiempo, ¿no? Donde llegó una pandemia, una enfermedad que nadie se esperaba, o que por lo menos nos sorprendió rápido en ese sentido, ¿no? Y empezamos a escuchar muchas cosas que nos preocuparon, ¿no? La cuarentena nos hizo perder a muchos el trabajo, dinero, y comenzamos a entrar en una etapa de temor, ¿no? De angustia, mucha depresión, desánimo. Y el Señor me hablaba de paz, ¿no? Paz en medio de la tormenta. Y en la palabra vemos vemos varias historias en cuanto a lo que tiene que ver con tormenta, pero quería hablar de estas dos historias en cuanto a Jesús, ¿no? Y los discípulos, y Jesús y la relación que tenía con los discípulos. Y en Mateo vemos dos historias particulares en cuanto a esto. Paz significa una situación o estado donde no hay guerra ni luchas entre dos o más partes enfrentadas. Cuando no hay guerra entre dos partes o más. Ahora, uno lo puede vivir de dos formas diferentes, ¿no? Cosas o situaciones que vienen del exterior, ¿no? Como hablábamos, falta de trabajo, la situación económica del país, son cosas que uno realmente no puede controlar. Y por otro lado, podemos tener guerras con nosotros mismos, internamente, con situaciones que tienen que ver con nuestro interior, que tienen que ver, por ejemplo, con el temor al futuro, lo que causa lo externo dentro de nosotros. Entonces son dos enfoques diferentes. Tú dices, bueno, pero si uno lucha con uno mismo, ¿dónde está la otra persona? Y ahí está la guerra con nuestra carne y nuestro espíritu, ¿no? Son dos cosas que están ahí en guerra y que tenemos que traer esa paz que el Señor nos muestra en la palabra. Entonces, vemos ahí en Mateo 8, versículo del 23 al 27, que dice que el título dice, Jesús calma la tempestad. Entonces dice que entrando a la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Jesús, chilling, dormía. En medio de las olas, yo no sé cómo lo logró, debe haber estado bastante cansado, ¿no? O debe haber comido bastante. El domingo tuve la oportunidad de estar con unas amistades y comer un asado y llegué bastante agotado solo por la comida que comí, que yo creo que si hubiera estado en el medio del mar también me hubiera quedado dormido. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces se levantó, reprendió al viento y al mar y se hizo gran bonanza. Bonanza significa como que se aplanó todo, se calmó todo. Hubo calma en medio de una tormenta, se calmó la tormenta. Los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún a los vientos y al mar le obedece? Entonces vemos una experiencia inicial de lo que es el poder de Jesús. Ahora, los discípulos venían caminando con Jesús, habían visto milagros de sanidad, provisión, habían visto a Jesús en acción, su sabiduría, sus enseñanzas. Pero ¿qué hace de particular esta historia? Que es la primera vez que los discípulos realmente sintieron temor por sus vidas.
Porque lo que veían era Jesús haciendo milagros en otros, ¿no? En los que estaban enfermos, había necesidad. Jesús multiplicaba, ¿no? Sanaba, liberaba a otros, eran testigos del poder de Dios. Pero acá, lo que ellos sentían que estaba en peligro era su vida. Y eso es otro mambo, porque uno puede ver los milagros en otro y uno ve la aflicción en otro y uno va y ora y tiene esa fe, pero cuando uno siente que el peligro está cerca de su propia vida, las reglas del juego son diferentes. Y acá ellos salieron corriendo y lo despertaron y le dijeron: Señor, sálvanos porque perecemos. Tenían temor de morir. Ahora, la reacción de Jesucristo fue muy interesante porque le dice: hombres de poca fe, ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? ¿Qué le estaba diciendo? Mira, yo estaba durmiendo. ¿Por qué no se tiraron a dormir al lado mío? ¿Por qué se desesperan por algo que yo, Jesús, no me estaba desesperando? Ahora, podemos sacar una prédica directamente solo de esta historia, pero quiero compaginarla con lo que seguía, la próxima tormenta que ellos enfrentaron, que está en Mateo 14, del 22 al 33. Acá vemos que los discípulos estaban pasando por algo similar. Dice que ellos se fueron al mar en el barco y Jesucristo se quedó. Y en el medio del mar comenzó a levantarse viento, olas, otra vez. Y también comenzaron a tener cierto temor al punto de que cuando vieron que algo venía caminando sobre las aguas, lo primero que dijeron fue: es un fantasma. No reconocieron a Jesús. En medio de la tormenta no reconocemos la obra de Jesús, no reconocemos quién es la persona de Jesús. ¿Y qué es lo que causa la tormenta muchas veces? Confusión, no sabemos dónde estamos, perdemos rumbo. Ellos no reconocieron a Jesús. Y es lo que tiende a pasar en medio de las tormentas. Es lo que tiende a pasar cuando estamos en esa guerra interna. Perdemos referencia, perdemos puntos de referencia. Perdemos de vista la obra que ya Jesús hizo en nuestra vida. Ahora, ellos ya habían vivido una experiencia anterior donde Jesucristo mandó a callar los vientos y se cayó. Vivieron una calma después de una tormenta. Para uno poder vivir, y es interesante porque le dice hombres de poca fe. Entonces, un principio que yo rescato de esto es que para poder vivir la paz que Dios nos promete, tenemos que ser personas de fe. Si no hay fe, no podemos vivir la paz. La fe es la puerta para vivir en este mundo de paz que el Señor nos promete. Acá vemos que los discípulos confundieron a Jesús. Y Jesús dice: hey, calma, soy yo. Y Pedro le dice: si eres tú quien dices ser, dime que vaya donde ti, yo voy a ir. Bueno, vení. Y ahí vemos el milagro de Pedro caminando sobre las aguas. Ahora, la experiencia que ellos vivieron en esta segunda tormenta, ¿no? Ya era basado en una experiencia que tenían previo. Entonces, era entendible que en esta primera experiencia donde Jesucristo le dice hombres de poca fe, tuvieran poca fe porque nunca habían vivido algo similar. Pero en la segunda historia ya tenían una historia de qué tomar de referencia. Y en la segunda historia no solo se maravillaron del poder, sino que cuando dijeron: bueno, si eres tú quien dices ser, decime para que yo pueda vivir el milagro, para que sea yo quien viva el milagro. Y Pedro se lanza. Entonces la experiencia que vivieron en esta segunda tormenta fue basada en una experiencia que tuvieron previa. Y muchos de nosotros hemos tenido experiencias donde hemos vivido por tormentas y el Señor ha traído calma a nuestra vida. Pero cuando viene la otra tormenta, muchas veces volvemos a perder de referencia a Cristo. Y es un momento donde Jesús nos dice: hey, ven, ahora no solo yo voy a hacer el milagro, sino que vamos a vivir esta experiencia totalmente juntos. Yo quiero que tú sientas este poder. Que tú pongas en práctica lo que ya viviste anteriormente. Esta vida de fe, esta vida de esperanza, de paz en medio de la tormenta. Y en estos tiempos donde realmente no tenemos dónde pararnos porque no hay
sistema económico, no hay gobierno, no hay laburo que sostenga nuestra vida. Donde único nos podemos parar es en esta paz que el Señor nos promete, esta paz en medio de la tormenta. Entonces, si estamos viviendo diferentes tormentas, si estamos viviendo diferentes situaciones de enfermedad, situaciones de temor al futuro, de lo que viene, Jesucristo te dice, ya yo hice milagros en tu vida y soy quien los va a volver a hacer. Ten fe que yo lo voy a hacer. Y esa fe es la que te va a dar paz. El milagro que vivió Pedro, lo vivió Pedro porque se lanzó, creyó, dijo, vamos. Y después titubeó, como todos nosotros titubeamos. Eso no es el problema. Porque le damos a Pedro. Porque dice, ¿cómo viviendo ese milagro comenzó a sacar sus ojos de Jesús? Pero a nosotros nos pasa. Y es totalmente natural. Pero Jesucristo nos dice, hey, aun cuando dudas, yo te extiendo la mano y te levanto. Entonces, ya hemos tenido experiencia de la obra de Jesús en nuestra vida. Y en esa experiencia es que nos paramos para las próximas experiencias que vamos a vivir. Y vamos a vivir tormentas que se nos van a crear arriba, que no las estamos esperando. Pero en medio de esas tormentas Jesús te dice, yo te doy paz, yo estoy contigo, yo voy a calmar las aguas. Y si no se calman, te hago volar sobre la tormenta. Ven conmigo. Esa es la promesa que Jesucristo nos da. Yo no sé qué tormenta tú puedes estar viviendo, qué situación. Y tú dices, bueno, yo no estoy viviendo gran tormenta. Pero por ahí estás con temor a algo. Estás con duda de tomar decisiones. Estás con guerras internas y necesitas paz en medio de esa guerra. Paz en medio de esa tormenta que muchas veces vivimos. Y Jesús te dice, yo soy tu paz, yo te doy paz. En medio de la tormenta yo te doy paz. No hay viento, no hay agua, no hay olas que puedan tumbar esta barca si yo estoy contigo. Amén. Él quiere, Él puede y lo va a hacer. Él quiere darte paz, Él puede darte paz y lo va a hacer.